Buenas tardes, mi nombre es Lady Daniela Silva Castellanos y el artículo científico que fue de mi preferencia fue uno de descomposición de la hojarasca fina en bosques pantanosos del Pacífico colombiano, cuyo autor es Jorge Ignacio del Valle Arango. La descomposición de la hojarasca producida por los bosques hace posible y reciclables los nutrientes minerales en ella contenidos. Además de esto, la principal fuente de carbono para la síntesis del humus del suelo, así como fuente de energía y nutrientes para invertebrados y microorganismos que participan en su fraccionamiento y descomposición. Desde las investigaciones pioneras en varios sitios de Colombia, Costa Rica y California y la revisión posterior de Oslund en 1963, se han realizado numerosas investigaciones sobre las tasas de descomposición de la hojarasca en bosques tropicales de baja altitud y su comparación con medios extratropicales. Varios autores realizaron investigaciones, tales como Anderson y Swift en 1983, Goley en 1983, Cuevas y Medina en 1988. Todos esos autores coincidieron que efectivamente las tasas de descomposición de la hojarasca tienden a ser más altas en los bosques tropicales lluviosos que en los secos, y que a su vez mayores en el trópico que fuera de él. No obstante, dadas las grandes variaciones observadas, existe considerablemente traslape de las tasas de descomposición entre biomas muy contrastantes. En la literatura es escasa la información sobre las tasas de descomposición de la hojarasca en bosques pantanosos tropicales de baja altitud, pues este suelo pertenece saturado de humedad y tiende a formar epidenoides ísticos. Por esto es importante establecer la diferencia entre estos bosques con los de rebalse, tanto amazónicos como los cativales de Darién, Colombia y Panamá, donde la inundación es episódica, siendo o inundables o periódicamente inundados. Los bosques aquí estudiados se asemejan más a los bosques sobre pantanos de turba del sudeste asiático tropical, ya que permanecen saturados de humedad por cuanto no drenan totalmente en ninguna época del año. Pertenecen a los denominados bosques sobre pantanos permanentes, raros en Sudamérica tropical. Hipotéticamente, la baja aireación de estos suelos debería producir tasas de descomposición más lentas que las halladas en los bosques tropicales lluviosos no inundados. Tradicionalmente, el modelo más empleado para explicar el proceso de descomposición ha sido exponencialmente negativo, el cual ha sido empleado en él. Se argumenta que la hojarasca está compuesta por una fracción labial que se descompone con rapidez como los azúcares y las proteínas, y de una fracción recalcitrante de más lenta composición compuesta por ligninas y fenoles. En los suelos pantanosos como los de los humedales forestales de este estudio, cierta proporción de la materia orgánica se transforma en turba, cuya tasa de descomposición es prácticamente nula, lo que se comprueba por la antigüedad, cercana a los 3.000 años, de muestras de uno de los sitios de experimentación. Este sitio es del Valle de 1996. Esto justifica teóricamente el modelo asintótico, pero también los otros modelos propuestos, por cuanto en la práctica siempre permitirían estimar una fracción de materia orgánica sin descomponer. Para otros fenómenos naturales como las tasas de mortalidad, cuyo comportamiento matemático es similar a la descomposición, la exponencial negativa y la mortalidad expresada como una tasa de interés compuesta negativa, arrojan resultados casi idénticos. Esto fue realizado en el Valle en el 2002. Por ende, esto motiva a explorar el comportamiento de este modelo para las tasas de descomposición de la hojarasca. Según la teoría del límite, cuando las tasas de cambio se acumulan en infinitos periodos de tiempo anuales, el resultado tiende a una exponencial negativa, razón para proporcionar este nuevo modelo de descomposición. Ahora hablaremos del área de estudio. El estudio fue llevado a cabo en los humedales tropicales, bosques pantanosos del Pacífico Sur colombiano, denominado localmente bosques del Guandal. El clima es ecuatorial. La precipitación anual es de 3.500, con grandes variaciones interanuales. El mes más seco es noviembre, en 11 años de registro de la estación climatológica más cercana. La temperatura promedio anual es de 26 grados centígrados, con mínimas variaciones mensuales. Se distinguen básicamente los siguientes tipos de bosque de Guandal: Guandal mixto, Cuangarial, Sajal y Neisidal, y en este mismo orden aumenta el anegamiento.
Estos bosques han sido sometidos a la explotación selectiva de madera durante los últimos 50 años, dado que no se pueden quemar y no son adecuados para la agricultura o la ganadería. Los bosques se regeneran con las mismas especies, siendo un ejemplo de persistencia el uso maderero con pocos antecedentes en el trópico húmedo. El estudio se llevó a cabo en los guandales mixtos y en los guangariales. Ahora hablaremos de los suelos. Los suelos de las parcelas estudiadas son hidromórficos, con capas de turba alternadas con suelo mineral, pantanosos fundamentalmente por influencia de las lluvias de geoformas, cóncavas y con el represamiento diario de las aguas dulces de los ríos producidos por altas mareas del Pacífico, que pueden recuperar los 4 metros de altura, y por el desborde de los ríos en las épocas más lluviosas. Las aguas de estos bosques son negras y extremadamente ácidas. Estos bosques son inundados más que inundables. Bueno, ahora hablaremos de los métodos de campo. Se empleó el método del monitoreo de la pérdida de peso de la hojarasca introducida en bandejas de descomposición. Se realizaron 2 experimentos. Primer experimento. Se llevó a cabo en la vereda Guavillales. El bosque fue explotado selectivamente unos 15 días antes del experimento. Se dispusieron al azar 10 bandejas de descomposición en contacto con el suelo que contenían en promedio 156,9 gramos de hojarasca fresca. Las bandejas consistieron en cajas de malla plástica cuadradas de 30 centímetros de lado y retículos de 1 centímetro, que permite el acceso de invertebrados que fraccionan la hojarasca en condiciones similares a la hojarasca del piso forestal. A cada bandeja se le colocó un techo removible de malla plástica con retículos de 1 milímetro. La hojarasca fina depositada en cada bandeja consistió principalmente de hojas frescas, pero también de flores y frutos, todos recogidos del suelo y recién caídos. Por tanto, en este ensayo, aproximadamente el 34% de la hojarasca correspondió a grasipiales. El experimento duró aproximadamente 371 días. Ahora, en el segundo experimento se llevó a cabo en la vereda San Isidro. En esta parcela se distribuyeron al azar 10 bandejas de descomposición con 106,0 gramos en promedio de hojarasca fina. El experimento duró 288 días. Desde la tercera observación hasta la sexta solo se dispuso de 9 bandejas, por pérdida de una de ellas, y de allí en adelante solo 8. Las demás características del experimento fueron muy similares a las del experimento número 1. Obtenemos como resultados finales la pérdida de peso. La disminución continua del peso inicial de la hojarasca a través del tiempo de observación se acompaña de una marcada tendencia a aumentar el coeficiente de variación. La disminución del número de bandejas influye, pero el factor más determinante es la variabilidad de las velocidades de descomposición entre la hojarasca de las bandejas por cuanto, aun cuando se tuvo el mismo número de ellas. Tal tendencia se mantuvo. Con relación a los pesos iniciales y finales, promedio de 156,9 y 19,4 gramos para el primer experimento, y para el segundo experimento de 106 y 17,9 gramos, y sus duraciones fueron de 1,016 y 0,789 años. Se concluye que el porcentaje anual de pérdida de peso fue de 87,8% y 78,6% para el segundo experimento. La tendencia general de pérdida de peso relativa fue muy similar en los 2 experimentos, como lo muestran las pruebas obtenidas al finalizar el experimento. Se concluye entonces que todos los indicadores aquí calculados nos permiten concluir que la descomposición de la hojarasca en estos bosques pantanosos sobre suelos turbosos se encuentra en una posición intermedia entre el rango de los valores publicados para los bosques lluviosos tropicales de baja altitud. Esta conclusión también es válida cuando se compara con los resultados obtenidos en los bosques inundables tales como los de rebalse amazónicos. Finalizando así entonces la breve síntesis de la descomposición de la hojarasca fina en bosques pantanosos del Pacífico colombiano. Gracias.